Gracias por continuar con nosotros. Estamos analizando, dándole una vuelta más a esta separata de la Fundación FES, la Fundación Alemana FES y La Razón. Hemos publicado este domingo con nuestra edición papel de La Razón. Estoy junto a José Luis Exene y Armando Ortuño, viendo un poquito el detalle. Si usted quiere, igual nos puede escribir y podemos organizarnos para que usted tenga su ejemplar papel, si es que no lo tiene todavía. Vamos a otro tema que es el de los uninominales, José Luis. A ver. Sí, una especificidad, y eso tiene su propia territorialidad, son los diputados uninominales. Primero hay que decir que el sistema electoral boliviano es mixto, combina representación proporcional con sistema mayoritario, que se aplica específicamente en los diputados uninominales. En Bolivia tenemos hoy 70 circunscripciones uninominales, o sea, de los 130 diputados, 70 se eligen de manera directa, con mayoría simple, y los otros 60 se hacen por proporcionalidad. Y esos 70 tienen su propia geografía, o sea, hay una geografía especial de las circunscripciones. Votamos, se divide en dos, ¿no es cierto? Votamos por los presidentes, en verdad se vota por una fuerza política, y abajo están ya las personas, y a uno le puede caer más Coquito, María, y ahí hace un voto más personal. El voto por el presidente arrastra el voto por los senadores y por los diputados plurinominales, y aparte se vota de manera directa por los diputados uninominales. ¿Por qué es importante? Porque tiene su propia geografía, porque es voto, no se necesita una mayoría absoluta, sino voto simple, y en el caso de los uninominales, que de los 70, 7 son especiales indígena, originario, campesinos. Se parece más a las elecciones regionales, subnacionales, ¿no? Porque hay un carácter más específico, más de una persona, de un líder, hay una conexión más directa, mientras que en el otro lado pasa más por una estructura. Ese fue el motivo por el cual con la reforma constitucional de los años 94 se incluyó los diputados uninominales, porque la gente vota pero no elige. Queremos elegir a nuestros representantes, tener cercanía entre representante y representado, y por eso la mitad, un poco más ahora de la mitad, se eligen por circunscripción uninominal. El dato que tenemos de geografía electoral, aquí lo expresamos en un gráfico, es que el más Nos vamos a ir a ese cuadrito, por favor. El de diputados que está justo ahí. Ese es. El más concentra 70% del voto uninominal, ¿no? Si pintáramos el mapa de uninominales, casi todo el territorio estaría azul, excepto ciudades capitales, ¿no? Esto quiere decir donde las oposiciones ganan algunos uninominales. ¿Esto quiere decir que el MAS tiene más ojo para poner candidatos uninominales? Más que el ojo en los candidatos tiene que ver con la estructura partidaria que tiene presencia territorial. El MAS tiene presencia territorial y lo veremos en las elecciones subnacionales para presentar candidatos en todas las circunscripciones, todos los municipios, que no necesariamente la tienen las oposiciones o los partidos de oposición, que tienen más concentración, hemos visto en las metrópolis, en las ciudades, en ciudades intermedias, pero cuando hablamos ya de una geografía de circunscripciones uninominales, hay otra redistribución de esas circunscripciones, y ahí sí pesan estas diferentes composiciones del voto que hemos visto, tanto así que, por ejemplo, el 2020, de las 70 circunscripciones, el MAS ha ganado en 49, versus 21 de la oposición. Las 7 circunscripciones especiales indígenas, explicar que desde la reforma a la Constitución, con la nueva Constitución, hay circunscripciones especiales indígenas, específicamente reservadas para población minoritaria en los departamentos. ¿Por qué esto? Te lo pregunto, José Luis, porque sé que eres especialista además en estos temas. ¿El porqué de tener esta categoría constitucionalmente? Tiene que ver con todo el diseño de un modelo de Estado plurinacional, donde el sujeto indígena, originario, campesino, que es esta categoría única, tiene protagonismo, tiene que ver con el reconocimiento de derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas. Alguien enmarcada en un mundo urbano, clase media como yo, puede preguntar, ¿y pesan más que yo? ¿Se reconoce más que yo? ¿Una identidad o un voto indígena pesa más que el mío? No, no pesa más que tú, sino que si tiene su propia especificidad cualitativa, y como parte del Estado plurinacional se da el reconocimiento de esta representación de naciones y pueblos indígenas en los lugares donde son minoritarios, porque son pueblos minoritarios estos 7 especiales indígenas. Más bien la discusión no es por qué hay 7 indígenas, sino por qué solo hay 7.
porque en el diseño original se planteaba que debían ser más. Claro, se planteaba que podían ser 34, lo cual parecía elevado, se fue reduciendo, luego había una propuesta de que sean 20, 16, 14, finalmente quedaron en 7, que es un porcentaje reducido de los 130. Hagamos la pregunta, ¿por qué 7 entonces? Porque son los 7 que se ha logrado pactar en la ley de, primero transitoria y luego en la ley del régimen electoral. Se dejó pendiente a reserva del censo del 2012 y luego en la legislación posterior, cuando hubo la redistribución de escaños, se mantuvieron los 7, pese a que había una demanda razonable de las naciones y pueblos indígenas para aumentar este número. El dato es que hoy tenemos 7, habrá que discutir si son pocos, muchos, pero lo esencial es que están expresando una cualidad de reconocimiento de las naciones y pueblos indígenas. Bueno, en estos 7 ha ganado el MAS, pese a que por primera vez, y este es otro dato importante de las elecciones 2020, por primera vez han habido candidatos presentados por organizaciones indígenas propias en varias de estas circunscripciones. O sea, no solo se han presentado candidatos por partidos, como ocurrió antes, sino las propias organizaciones indígenas han presentado sus candidatos, pero por un fenómeno que lo estamos estudiando con un equipo, habrá que ver qué ha pasado para que también el MAS gane en todas estas 7 circunscripciones. De acuerdo. Pasamos a un capítulo anterior, habíamos dejado lo global, Armando, y queríamos volver a nuestro mapa general. Claro, en esta idea de complejidad justamente hemos visto cómo has visto las variaciones del voto según tipo de localidad, ¿no es cierto? Y ahora sería interesante ver al interior de las ciudades, porque ahí también tenemos diferencias, ¿no es cierto? Porque sucede que no votamos lo mismo de un barrio a otro, ¿no es cierto? Ni de una zona a otra de la ciudad. Y esa es otra enorme complejidad. Y en eso creo que tenemos mucha suerte en esta elección, porque gracias a la tecnología y algunos fanáticos de la tecnología, estamos pudiendo contar con mapas para ver el voto dentro de las ciudades, que era algo que quizás los que nos están viendo ya habían visto algunos mapas municipales. Sí, eso. Porque habíamos tenido un invitado muy joven que no está formado en esto, pero que se ha acercado de una manera más experimental. Correcto. ¿Me recuerdas el nombre, Armando? Mauricio Foronda. Mauricio Foronda, que nos explicó cómo se pintaban estas burbujas. Exacto. Y cómo se podía localizar, y que uno, si es que sabía apretar el buen botón en estos sistemas, yo podía ver, por ejemplo, cómo se votó en mi barrio o en mi calle. Sí, yo quiero resaltar, como te digo, para la geografía electoral, hoy en día la tecnología nos facilita mucho el trabajo, ¿no es cierto? Muchos de estos mapas los podemos conseguir muy rápido, ¿no es cierto? Y por ejemplo, estos mapas de recintos estaban prácticamente a una semana, estaban ya listos, se pueden ver en internet, en el texto, en el periódico está la dirección para los que quieren entrar a ver, pero esto nos complejiza. Entonces quisiera que vayamos por favor a los mapas de la página 6 y 7, por favor, antes de pasar a lo municipal. Sí. 6 y 7. Eso es. Ahí está. Ahí está. Entonces, acá es interesante. Esto es el voto en el área metropolitana de La Paz. Ciudad de La Paz y Ciudad del Alto, ¿no es cierto? Y entonces aquí podemos ver lo complejo que es el voto al interior de las ciudades. Claudia, mira, tú ves ahí, los puntitos azules son puntitos donde ha obtenido mayorías el MAS en los recintos. Cada uno de esos puntitos es un recinto. Sí. Un lugar y de votación. Lo primero que se observa es que numéricamente, obviamente, representan mucho, pero hay más dispersión. En cambio, en los votos rojos siento yo una mayor concentración entre lo rojo y lo naranja. Pero además como que te muestra dos ciudades, ¿no es cierto? Sí. Es decir, tú, por ejemplo, ahí ves el mapa, tienes un montón de puntitos rojos y más o menos rojos, es decir, donde la oposición ha ganado, en lo que sería el centro de La Paz, Sopocachi, Miraflores, y lugo va bajando, ¿ves los puntitos? Claro. Casi con la Cantutani, ¿no es cierto? Va bajando con la Cantutani. Zona sur. Claro, Obrajes, y luego llegan a la zona sur y a Chumani, Irpavi, los puntitos, ¿no? San Miguel. Miguel. Vez se pone azul, ¿será yendo a Cotacotá? Correcto, hacia arriba, hacia Chasquipampa, claro, ¿no es cierto? Claro. Ven esos azules ahí a un lado, eso es Chasquipampa, es hacia arriba, más allá de Cotacota. Y a medida que pasamos a la ladera, mira, va azuleando, va volviéndose azul, llegamos al alto, y mira, ahí hay unos rojitos en el alto ahí medio dispersos, ¿no? ¿Sabes cuáles son? Ciudad Satélite.
Ciudad Ceja satélite, y Ciudad claro. Satélite. Y luego el resto del Alto, de la enorme Que, ciudad. perdón, a ver, solamente en el Alto, Ciudad Satélite tiene, digamos, más poder económico, tiene cierta conexión con la ciudad de La Paz también, ¿no? Exacto. O sea, para decirlo de una manera clara, como que los, comilla, jailones en el Alto, ¿no es cierto? Más pudientes, claro, y pasa lo mismo en La Paz, ¿no es cierto? Zonas, digamos, económicamente más pudientes, clase media, media alta también, tanto en La Paz como en... Entonces aquí se explica también el voto en función Por la variable socioeconómica. por la variable socioeconómica cruzada con lo geográfico. Entonces, Correcto. Y quisiera, volvamos al voto. Y creo que quiero además, a partir de tu buen apunte, Claudia, hablar un poco también a veces de ciertas caricaturas que tenemos en la cabeza, ¿no es cierto? Se habla, por ejemplo, de que, qué extraño que hay un lugar donde el MAS gana con 80%. ¿Ya? Se parece harto 80%. Bueno, acá en La Paz, en la ciudad de La Paz, hay recintos donde el conjunto de las oposiciones gana con 80%. ¿No? Entonces tú puedes, pues si volvemos al mapa, por ejemplo, esos que son los rojitos más oscuros son recintos electorales donde la oposición gana en promedio con más del 80% de votos. Esos rojitos oscuros. Exacto. ¿No? Algunos son, por ejemplo, el Colegio Franco, acá Claro. en la ciudad de La Paz, Claro. el Colegio Barrientos, acá en San Miguel. pleno centro de la zona Exacto, sur, ¿no? en San Jorge, ¿no es cierto? Nos ha llamado la atención, por ejemplo, porque una vez esa idea de los barrios, una de las circunscripciones donde la oposición ha obtenido un gran resultado electoral ha sido Miraflores. Miraflores es un lugar donde la oposición ha conseguido probablemente el mejor resultado, incluso más alto que en la zona sur, ¿no es cierto? ¿Y esto por número o por distribución? Yo creo que es fundamentalmente porque... O sea, porque hay más opositores. Hay más opositores. Y yo creo que porque probablemente Miraflores, la circunscripción, entrando al tema de lo de José, la circunscripción de Miraflores es una circunscripción que es más urbana, es en realidad la meseta de Miraflores y algunas laderas, ¿no es cierto? En las laderas hay más voto del MAS. En cambio, el caso del sur, por ejemplo, es claro, tú tienes el centro del sur, pero alrededor del sur tienes zonas masistas, Palca. ¿no? Chasquipampas, ¿no es cierto? Entonces, eso de algún sentido compensa y hace que el sur, por ejemplo, ha sido más disputado. Bueno, este mapa... Interesante porque hasta no hace mucho toda la zona sur era el campo en algún momento donde, Correcto. qué sé yo, obrajes, donde la clase alta bajaba, ¿no es cierto?, al día de campo, a las haciendas o tenía la casa de campo. Me estoy acordando de La niña de sus ojos, ¿no? Cómo bajan, y la literatura nos muestra cómo en el imaginario toda esa zona sur era más el campo. Entonces hoy habrán pasado décadas, sin duda, pero sigue habiendo esa doble lógica identitaria y de apropiación del espacio, ya que estamos hablando de geografía. Chasquipampa, Cotacota es un ejemplo, Rosales, ¿no? ¿Dónde ¿no? está? Hacia arriba, Claro. ¿no? Cotacota, bueno, no quieren alquilar mucho las casas porque en septiembre viene la fiesta y hay muchas fiestas de tinte más rural, ¿no es cierto? Fiestas folclóricas, entonces ahí ya entra en para choque, los que ¿no? Esa doble para los que identidad. conocemos la ciudad, creo que eso debemos entender y eso nos muestra la diversidad política en nuestra propia ciudad, Claudia. Tú vas, por ejemplo, y lo vas a ver en el mapa, tú vas hacia Irpavi, hacia un lado del río están las urbanizaciones nuevas, ¿no es cierto? Donde el voto por la oposición hemos visto es fuerte. Tú cruzas el río y es otro voto, es un voto azul, ¿no es cierto? Entonces, esas complejidades en la Humayaza. 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 Esas son las complejidades en las zonas urbanas y eso te explica también lo que tú decías, hay viejas historias, ¿no es cierto? Barrios que siguen teniendo esa impronta histórica de lo rural, por ejemplo, y lo aymara, hay que decir, está ligado también a lo étnico, ¿no es cierto? Y luego tienes nuevas zonas urbanizadas de clases medias que también tienen su particularidad. Entonces, volviendo a la comparación, entonces Miraflores es más opositora porque es más urbana dura, digamos. sí, correcto, por el tipo y además por la densificación en Miraflores, ¿no? Esa avenida se ha densificado. ¿Y el centro qué pasó? Mira, a mí en el análisis uno se puede imaginar y alguna gente piensa que el centro podría ser más masista. No, el centro... Y eso viene el tema, por ejemplo, de la complejidad del voto.
también hay otra caricatura, los pobres votan por el MAS.